Bueno, vamos a comenzar. Vamos a, este, vamos a comenzar con unas definiciones o hablar un poquito de las definiciones de los dibujos de ayer, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido va, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver qué significa. Mm, Bueno, entonces F es convexa. Habíamos puesto que convexa era, cóncava hacia arriba, ¿no? En un intervalo vamos a ponerle en un intervalo, ¿no? Vamos a ponerlo de la forma como a B. Vamos a poner que A es menor que B. Vamos a darnos un intervalo bien. Si para cualesquiera C, D que pertenecen al intervalo, este, el segmento rectilíneo, vamos a ponerlo tal cual, el segmento rectilíneo que pasa por los puntos, ¿no? De aquí, que pasa por, tendría que ser el punto C, F de C y D, F de D, ¿no? Queda arriba de la gráfica de F, ¿no? Que eso es lo mismo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Como tal, esa podría ser nuestra definición. Nada más vamos a trabajar un poquito y vamos a poner intuición, ¿no? Que es como lo que nos está diciendo esto es que tenemos nuestra función, ¿no? Y que cada vez que yo me tomo dos puntos, ¿no? Que podrían ser estos, el segmento rectilíneo, que es este del que estamos hablando, queda por arriba, ¿no? De la gráfica. Entonces, en ese caso, y para cualesquiera puntos que yo me tome dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, esta es la gráfica de... Y entonces, pues es justo lo que nosotros estábamos diciendo de lo que significa ser ser convexa, ¿no? Ayer, o cóncava hacia arriba. Pero, esta definición que tenemos aquí es muy sencilla, ¿no? Muy intuitiva, está escrita de manera que se entiende muy naturalmente, ¿no? Pero matemáticamente no es lo ideal. Entonces, como no es lo ideal, lo que vamos a hacer es, vamos a desarrollar un poco la definición para tratar de tener alguna cuestión matemática que nos ayude un poco más, ¿no? Porque pues esta realmente no, bueno, yo no la pensaría como la definición, ¿cómo puede decir? Mejor, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos hacer y para dar una definición un poquito más matemática. Entonces, lo que sigue sería desarrollar, ¿no? Vamos a desarrollar esta definición. Entonces, sería desarrollemos la definición dada, ¿no?
Pues vamos a desarrollar un poquito esta definición de aquí. ¿Vale? Bueno, este... Bueno, primeramente tenemos que decir, bueno, sean C, D que pertenecen al intervalo A, B, y entonces, he hecho el choro, ¿no? Por la definición, el segmento rectilíneo en este caso sería C, F de C, D, F de D, queda por encima de la gráfica, ¿no? Queda por encima de la gráfica de la función, ¿no? Bueno, entonces, pero vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, este, pero bueno, más que esa parte me interesa ver cómo, bueno, vamos a hablar, en vez del segmento vamos a hablar de la recta, ¿no? La recta que pasa por los puntos, en este caso, C, F de C y D, F de D, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo sacar esa, ¿no? Que sería Y menos F de C, esto es igual a, en este caso sería la pendiente, que la pendiente la podríamos calcular como F de D menos F de C entre D menos C por X menos C, ¿no? O sea, esa sería la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos, ¿no? Em, a ver, déjenme pensar en una cosa. Ok, justamente nada más aquí estoy pensando que el DC, también cuando estoy pensando en a ver, déjenme pensar, ¿qué pasa? Por ejemplo, si me tomo el mismo punto, ¿no? O sea, la única restricción que tendría sería esa, ¿no? ¿No? Estoy pensando que aquí estoy pensando que C es diferente de D, ¿no? Y si lo pienso de la definición mm, y pinto mi punto, pues más o menos se cumple, ¿no? Ahorita vemos si hacemos algún, alguna consideración, pero no importa. Entonces, a ver, hasta aquí esta es la recta que pasa por los puntos CFC y DFD, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer un poco va a ser trabajar con esta parte, ¿no? Entonces, déjenme ver cómo la vamos a trabajar. Bueno, entonces, a ver. Ahora, voy a llamar g de x igual a y simplemente voy a despejar de aquí. Entonces, esto sería f de d menos f de c entre d menos c por x menos c, y el f de c va a pasar sumando, ¿no? Entonces aquí va a tener este f de c, ¿no? Simplemente despejé el f de c. Entonces ahora lo que tengo es que, o déjenme ver, ok, ¿qué es esta parte, no? Esta parte, déjenme pensar, esta parte es la recta, ¿no? O sea, esto que estoy pintando aquí es el valor de y, ¿no? ¿Vale? Entonces,
el valor de y, pero ¿quién es y aquí? ¿Quién es y? ¿Quién es y en el dibujo? O sea, en el dibujo, y ¿quién es? ¿Y es la curva o y es la recta? La recta. Exactamente, ¿no? Entonces, también por eso le pusimos G, ¿no? Porque nosotros ya tenemos una F y esta Y pues es como la recta. Entonces, si estoy diciendo que el segmento rectilíneo queda por encima, pues entonces esto es decir que G de X es mayor, ¿no? Que F de X, ¿no? O eso es lo que yo quisiera que pasara, ¿no? Este, lo que estoy pensando es lo siguiente, ahora déjenme pensar un poquito. G de X es mayor. Bueno, si quito, tendría que quitar, o sea, estrictamente tendría que quitar los puntos extremos para que esto pasara, ¿no? Este, aquí hay varios detalles, ¿no? O sea, primer detalle, por ejemplo, es que estoy pensando, acuérdense que aquí estamos pensando que C es distinto de D, ese es un detalle. Y el otro detalle que estamos pensando, porque ahorita nada estoy desarrollando un poco la definición, es que X es diferente del, o sea, X está bien metido en el CD. ¿Por qué? Porque esa desigualdad no se va a cumplir si, si X es este C o X es D, porque pues justamente en esa parte sí coincide con la gráfica, ¿no? Pero en todos los demás sí se ve como que la gráfica tiene que quedar bien abajo, ¿no? Sí. Pues no es un tema, bueno, ahorita no estamos viendo como un tema como tal, no lo sé, si acaso lo que podríamos poner es que queremos, pues no sé, queremos a ver cómo podemos identificar los puntos de inflexión, ¿no? Pero, pero realmente ahorita simplemente estamos desarrollando, el concepto de convexidad, ¿no? Y hablando un poco, ahí está. Entonces, sí, o sea, en estricto sentido sí va a ser un mayor estricto, pero sí habría que considerar, si vamos a poner un mayor estricto, esta cualidad de aquí, ¿no? Porque si meto los extremos, pues eso no va a pasar, ¿no? Ahora, sustituyendo, vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Voy a poner quién es G y quién es quién, ¿no? Entonces tenemos que f de D menos f de C entre D menos C por X menos C más f de C. Esto es mayor estricto que f de X, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es hacer un despeje. ¿Y esto qué implica, no? Esto implica que f de D menos f de C entre D menos C por X menos C es mayor que f de X menos f de C entre X menos C. No, a ver, déjame ver. Ah, sí, pero ya lo puse del otro lado, entonces tengo que hacer otro paso, ¿no? Y entonces, finalmente, esto implica que f de D menos f de C entre D menos C es mayor que f de X menos f de C entre X menos C, ¿no? Fíjense cómo estamos pensando que la X no es C,
Entonces, por ejemplo, esta parte de x menos c queda bien definida, ¿no? Porque si no, o por ejemplo, si x fuera d, pues aquí tendríamos que esto es lo mismo, ¿no? Entonces, justamente en esos casos no pasa, pero en todos los demás casos debería de pasar esto de aquí, ¿no? Y esto pasa, como les dije, para todo x que pertenezca al intervalo c, d, ¿no? ¿Vale? Ok. Este, déjenme pensar, ¿eh? Entonces, con esto ya tendríamos una definición más matemática de lo que significa ser ser convexa, ¿no? Que es la que voy a poner ahorita, voy a tratar de construir ahorita con esto que acabamos de hacer. Entonces, definición. Entonces, a ver, dice lo mismo, ¿no? Vamos a poner lo mismo. F es convexa, cóncava. Entonces, F es convexa o cóncava hacia arriba en un intervalo, estamos pensando en un intervalo C, D, no, A, B. Tendría que ser en un intervalo A, B. Acuérdense que estamos pensando que el intervalo pues, sí está bien definido. Y aquí también estamos pensando que el punto es diferente. Ok, entonces dejen de ver. En un intervalo A, B, si para cualesquiera, ¿no? Si para cualesquiera C, D que pertenecen al intervalo, ¿no? Aparte, estos tienen que ser diferentes. ¿Sale? Esto viene de esta, ¿no? No, es de la otra verde. ¿Sale? Entonces se cumple lo que puse aquí arriba, que f de d menos f de c entre d menos c es mayor que f de x menos f de c entre x menos c. ¿Vale? Para toda x que pertenece al intervalo c, d. Entonces, aquí ya tenemos una definición matemática de lo que significa que una función sea convexa, ¿no? En un intervalo. Para cualesquiera dos puntos diferentes se tiene que satisfacer esa ecuación, ¿no? Para x que estén dentro de esos dos puntos. Entonces, tal vez si se las daba de esa manera, pues no iban a entender eh, por qué esto significa ser convexo, ¿no? Pero esto viene de esta definición que pusimos al principio, que es un poquito más hablada, pero con esa definición podemos desarrollar para llegar a esta nueva definición, ¿no? Entonces, de manera análoga, pero ya no voy a poner la definición del principio, voy a decir lo que significa ser cóncava, ¿no? Entonces, definición. F es cóncava, voy a poner cóncava hacia abajo, ¿vale? En un intervalo A, B, vamos a poner aquí A menor que B. Si para cualesquiera C, D que pertenecen a B
con C diferente de D, entonces se cumple que se va a cumplir. Pues se va a cumplir. Ahora, esta ecuación me salió cuando yo pensaba que la gráfica estaba por arriba, ¿no? Perdón, que la recta estaba por arriba. Ahora la recta está por abajo. Entonces lo único que va a pasar es que esta desigualdad se va a invertir, ¿no? Entonces aquí en vez de ser mayor, esto va a ser menor que f de x menos f de c entre x menos c para toda x que pertenece al intervalo c, d. ¿Sale? Entonces, podríamos nosotros, pero ya no lo vamos a hacer, haber puesto la definición de cóncava como esta, y luego volver a desarrollar y ver que ese desarrollo implica que la definición sería como la verde, ¿no? Pero eso ya no lo vamos a hacer, eso es totalmente análogo. Y estas son las definiciones como tal para una función convexa y una función cóncava, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna duda? Bueno, entonces, si entendieron bien las definiciones, vamos a la parte del teorema, ¿no? Teorema. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, inciso A. Si la derivada en x es positiva sobre un intervalo abierto a b, o sea, en todos los puntos del intervalo, lo están diciendo, este, déjenme pensar, ¿eh? Entonces la gráfica de f es convexa en AB. ¿Sale? O sea, si la segunda acuérdense que cuando derivábamos, si la derivada era positiva, me decía si era creciente. Cuando derivo dos veces y la derivada es positiva, me va a decir que la función es convexa, ¿no? Entonces, el inciso B es algo parecido, nada más que ahora me dice si la derivada segunda es negativa sobre un intervalo a, b, entonces la gráfica de f es cóncava en AB. Acuérdense que convexa es cóncava hacia abajo y cóncava es cóncava hacia arriba, por si alguien lo quiere, este, si alguien lo quiere ver, ¿no? O sea, cuando nosotros hacíamos la derivada, pues el dibujito ya estaba, ¿no? Bueno, si quieren ponemos un dibujito aquí aquí, ¿no? Muy chiquito. Aquí es, sí. O sea, aquí nada más estoy diciendo que la función es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces la función es algo así, ¿no? Cuando uno de los puntos, pues los puntos quedan por arriba, ¿no? Entonces cóncava hacia arriba. Y aquí simplemente estoy diciendo que la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces la función se ve algo así, ¿no? Simplemente. Entonces, este, bueno, entonces este teorema lo que dice es, bueno, la primera derivada te permite ver si la función es creciente o no, pero con la segunda puedes detectar la orientación, ¿no? O sea, porque estas, por ejemplo, las dos que pinté, bueno, es que esta no se ve tanto, ¿no? Pero por ejemplo, esta es creciente. Pero si por ejemplo modificamos un poquito esta, vamos a modificarla de tal manera que no se vea como que baja, ¿no?
Vamos a pintarla así. Entonces, por ejemplo, ambas funciones son crecientes, ¿no? Ya habíamos hecho 4 dibujitos, ¿se acuerdan? Aquí estoy nada más haciendo los dibujos de la parte creciente. Pero la primera derivada nos diría que son crecientes, pero no nos dice nada si está orientada hacia abajo o si está orientada hacia arriba, ¿no? Entonces, pero la segunda derivada sí nos permite saber si la función está orientada hacia arriba o está orientada hacia abajo, ¿no? Nos permite ver cambios en la concavidad de la función. Y esto es lo que dice este teorema que vamos a demostrar, ¿no? Prueba el teorema. Ok. Entonces empezaría diciendo sean C, D que pertenecen al intervalo A, B y obviamente me los voy a tomar diferentes, ¿no? Y voy a tratar de ver cómo se comporta, ¿no? Adicionalmente, se toma un X que pertenece al intervalo C, D, ¿no? Es decir, C es menor que X, menor que D. ¿Por qué? Porque me estoy tomando un X arbitrario ahí y lo que quiero ver es que quiero ver que es convexa, entonces quiero ver que satisface esta desigualdad de aquí arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a intentar a ver, ¿no? Lo que tenemos es que, mm, por ejemplo, observaciones que podemos hacer, ¿no? F es continua en el intervalo, que le está abierto, ok, en el intervalo, déjame pensar, A, X, ¿no? C, X. ¿Por qué? ¿Sí puedo decir eso o no puedo decirlo? Pues sí, ¿no? Porque el C, D está metido aquí adentro, ¿no? Entonces el intervalo cerrado, de hecho con todo y C se queda esto, ¿no? Ya se lo habíamos discutido, pero la función es derivable en el intervalo AB, por lo tanto la función es continua, ¿no? Eso ya lo teníamos. De diferenciabilidad implica continuidad. Entonces, en particular, la función es continua en esta parte, ¿no? Y también va a ser continua en el intervalo X, B, ¿no? Que es D, que es la otra parte del, este, del intervalo, ¿no? Me estoy fijando más bien como en este intervalo, ¿no? Entonces aquí tengo el D. ¿Qué más podemos decir, no? Pues que además es derivable en los abiertos, ¿no? Y derivable en los intervalos sería C, X y el intervalo X, D, ¿no? Esta creo que es más directa porque pues, sale de la diferenciabilidad en el grande, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué creen? Pues por el teorema del valor medio. O sea, el teorema de valor medio es el teorema que nos ayuda a poder detectar todo, ¿no? O sea, mínimos, máximos, puntos de inflexión, cuando la función es creciente, cuando la función es cóncava, ¿no? Entonces, este, por eso es tan importante ese teorema, ¿no? En derivadas. Entonces, a cada intervalo, A, B, A, X y X, B, el teorema nos dice que existen, ¿no? Existen X1 y X2 tales que X1 y X2, bueno, no importa. X1 y X2 tales que pues el X1 va a pertenecer al intervalo abierto A, X, ¿no? Y el X2 va a pertenecer al intervalo abierto X, B
¿no? Y lo que va a pasar que es que la Profe, deriva, ajá, es X, D, ¿no? No B, D. aquí, ajá, sí, aquí es aquí es C y aquí es D, ¿no? Entonces aquí es C, aquí es D, igual acá, ¿no? Aquí es C y aquí es D. Ahí está. Y acuérdense que lo que tenemos es que la derivada en x1, que es según valor medio, es la pendiente de la recta secante, ¿no? Pero secante en este intervalo, entonces sería f de x menos f de c entre x menos c, ¿vale? Y este sería, este sería f de x, f de d, ¿no? Ajá, f de d menos f de x entre x menos d, ¿no? D menos x, ¿no? Así iría. Entonces, justamente eso es lo que nos dice valor medio, ¿no? Para esos intervalos. Ahora, ya que tenemos esto, por la hipótesis, ¿qué nos dice? Pues nos dice que la derivada es positiva, ¿no? Eh, la derivada es positiva en el intervalo AB, ¿no? Es lo que no, esa es nuestra hipótesis. Entonces, eh, lo que ya sabemos nosotros es que esto implica que, ¿están de acuerdo que si la derivada es positiva, esto implica que la primera derivada es creciente, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, porque si yo quisiera ver que esta función es creciente, tendría que derivarla y ver si esto es positivo, ¿no? Pero eso es justo lo que tengo aquí, ¿no? La derivada de la derivada es positiva porque es la segunda derivada, y entonces sí puedo afirmar que la primera derivada es creciente, ¿no? Como tal. Ajá. Y luego, pues, ¿qué me pueden decir de x1 y de x2? Pues por la elección, ¿no? Por la forma en que se tomaron. O sea, fíjense, x1 se tomó dentro de este intervalo y x2 se tomó en este intervalo. Entonces, por la forma en la que se tomaron, el x1 es menor estricto que el x2, ¿no? Y del hecho de que la función sea creciente, lo que tenemos es que la derivada en x1 es menor que la derivada en x2, ¿no? ¿Vale? Y entonces ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esta parte de aquí? Ok. ¿Y ahora qué hago? O sea,
Ahora, ¿qué hacemos, señores? A ver. F' de X es mayor que esas dos, ¿no? F' de X, pues está en medio, ¿no? Porque la X es más grande que, por ejemplo, que X1, pero es más chica que, o sea, si lo quisiéramos poner un poquito más, podríamos decir que, o sea, como X está, ¿cómo es? No, 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 o sea, también lo que podríamos decir es, de una vez desde aquí, es que el X1 es más chiquito que X, ¿no? Y este es más grande que X2, ¿no? Entonces nos podríamos aventar en ese sentido, nos podríamos aventar y decir que f de x1 es menor que f de x y este es menor que f de x2, ¿no? ¿Sale? ¿Por qué? Porque la x pues es intermedia, ¿no? Es una cosa intermedia. ¿Sale? Entonces, pues no, o sea, bueno, o sea, no podríamos decir que es mayor que los dos, pero sí podríamos decir que pues es un ente que vive ahí en medio, ¿no? Entonces dejen de pensar qué podemos hacer. Profe, ¿ahí es solo o sea, la función f de x1 o f' de x1? Es que hace rato le había puesto f' de x1. Es que es f' de x1, porque estamos diciendo que la derivada es creciente, ¿vale? Pues aquí me faltó, ¿sí? Entonces es f' de x. Lo que quisiera hacer, ¿no? Este, que entonces es lo que déjenme ver cómo lo vamos a hacer. A final de cuentas, lo que yo quiero ver es ver que es convexa, ¿no? Digo, aquí es la parte en donde, bueno, ya desarrollamos, pero ahora tenemos que pensar un poco. Entonces, quiero tener esta de aquí, ¿no? Y debería de ser tal cual, ¿no? Porque, déjenme ver. Sí, debería de ser tal cual porque todas las letras las pusimos igual, ¿no? La elección de los Cs fue igualita y el intervalo grande es el AB. Entonces, lo que yo quisiera tener es algo como así, no, como el de arriba, ¿no? Ok, entonces tengo que tener algo que involucre a los D, a los Cs, ¿no? Pero que también involucre de alguna manera a la X, ¿no? Al f de X. Entonces necesito al f de X, aunque todavía no lo tenga, y necesito también los otros, ¿no? Entonces dejen de pensar, el f de X no le sacamos valor medio, vamos a poner estas en términos de... A lo mejor no me interesa estoy viendo que por la estructura de esto, probablemente no me interese que la derivada de este se quede en medio, ¿no? Porque fíjense, si nosotros ponemos, bueno, esto implica, y en vez de ponerlo así, lo voy a poner en términos de las pendientes, ¿no? Que f de x así, entre x menos c, esto es menor que f de d menos f de x entre d menos x, ¿no? Y entonces, eh, o sea, lo que estoy haciendo es traducir esto, ¿no? O sea, esto nada más es de que fx1 es menor que f de x2, ¿no? Y si se dan cuenta, lo que yo quiero llegar es a esa, ¿no? ¿Sale? Aquí ya la x está. Entonces, todavía no es esa, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O sí? Yo digo que no, no. No, todavía no es, ¿no? Porque aquí tendría que decir, están como movidos las cosas, ¿no? Aquí tendría que decir f de d menos f de c entre d menos c, ¿no? Que no es lo que dice acá, ¿no? Y aquí tendría que decir f de x menos f de c, o sea, está como desordenado, pero aquí ya tengo la f de x, entonces tal vez no me interese esto, ¿no?
lo que les digo, que eso es intermedio, simplemente me interese el x1 y el x2. Entonces lo que voy a hacer a partir de aquí va a ser tratar, como que mi objetivo va a ser, bueno, me fijo que se convexa y voy a tratar de acomodarlo así, ¿no? Digo, no está para nada de esa manera, pero vamos a intentar reacomodar esto, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer va a ser pasar multiplicando los dos. Acuérdense que los dos de abajo son positivos por la elección, por cómo se eligieron las cosas. Y entonces f de x menos f de c por d menos x va a ser menor que f de d menos f de x, y esto multiplicado por el x menos c, ¿no? Entonces, voy a trabajar con esta cosa para ver si puedo llegar al otro. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacer productos, ¿no? Los que están aquí. Entonces va a ser f de x multiplicado por d menos f de x multiplicado por x menos f de c multiplicado por d más f de c multiplicada por x, ¿no? Y esto va a ser menor que f de d multiplicada por x menos f de d multiplicada por c menos f de x multiplicada por x más f de x multiplicada por c, ¿no? Me fijo y se me van a ir estos, ¿no? ¿Sale? Porque eso se me repite. Entonces, haber hecho esta expansión, pues sí me sirvió, porque ahora tengo menos términos, ¿no? Entonces, f de xd menos f de c por d más f de c por x va a ser menor que f de d por x menos f de d por c menos f de x sería positivo s, ¿no? Entonces, más bien este sería más f de x por c, ¿no? Entonces, pues ya no tengo tantos términos, ya solamente tengo 4, ¿no? Ahora, vamos a sumar de ambos lados un f de a, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para llegar a una expresión de este tipo lo que necesito son 4 términos en cada lado, pero en este caso me estorba. Entonces, vamos a sumar un AF de A, ¿no? De ambos lados. Entonces sumamos de ambos lados un A por F de A, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente, ¿no? Simplemente voy a poner todo, nada más que lo voy a agregar acá, ¿no? Entonces esto sería f de x por d menos f de c por d más f de c por x más a por f de a menos f de por x menos f de por c más fx por c más a por f de a. ¿Vale? Entonces tenemos esto. Ahora, lo que voy a hacer va a ser factorizar, ¿no? Ya que hicimos esta parte. Y entonces, por ejemplo, de aquí puedo factorizar un d y me queda f de x menos f de c de los dos primeros. Entonces aquí es d por f de x menos f de d más, aquí puedo factorizar algo. Creo que no, ¿sí? Ah, perdónenme, es que me sigo confundiendo con los intervalos. Aquí más que una f de a, es que este va al otro. Entonces me lo oriento al chico y sería c, f de c, lo que voy a sumar. ¿Sale? Entonces, entonces aquí le ponemos, sí, porque el A es el grande, entonces otra vez lo estoy cambiando, entonces aquí debe de ser
para sí el chiquito, pero del otro intervalo, ¿no? Que es el C. Entonces aquí puedo factorizar un f de c, ¿no? Ya que hice eso. Y entonces me queda aquí x más c. Y voy a hacer el mismo procedimiento, pero lo voy a hacer acá. Aquí factorizo un f de, y me va a quedar x menos c. Y aquí factorizo un c y me va a quedar f de x más f de c, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya con eso me saldrá. ¿Quién sabe? Ok. Bueno, no sé, pero ahorita vemos si no nos sale. Ah, es que no he ordenado bien. Bueno, a ver. ¿Me he equivocado en alguna cuenta o todo va bien? Todo bien, profe. Ok. Entonces ya nada más sería cuestión de acomodarlo de manera astuta, ¿no? A ver si, a ver si se puede, ¿no? Este, a ver, déjenme ver los términos de estas cosas. Aquí me permiten sacar, es que aquí es donde tengo un poquito de conflicto, porque ambos me quedaron positivos en esta parte de aquí. Y aquí el x más c también me quedó no me quedó como me hubiera gustado. A ver, déjenme regreso. Va a regresar. Porque creo que, a ver, este está bien. Y luego aquí pasamos este. Y luego multiplicamos por ese. Ando revisando Es que lo tenemos que acomodar nada más, ¿no? Pero no me quedan factores comunes, entonces quiero ver qué podemos hacer. Sí, hasta aquí va todo perfecto. De aquí sumamos y luego aquí nada más volví a escribir esta. Y luego de aquí sumé este elemento que es el C por F de C. Entonces me queda así, así y así. Pues tienen razón, todo está bien. Este es D más F de C por X más C menos F de D por X menos C más C por F de X más F de C. Pues sí, aparentemente todo está bien, ¿vale? Este, mira, un poquito el conflicto que tengo es que a lo mejor esto no, o sea, está bien, pero a lo mejor no es como lo queremos. ¿Por qué? Porque yo lo que quisiera es que me quede, fíjense que aquí queda un X menos C y aquí queda un X más C, ¿no? Entonces eso como que no, tendría como que ordenarlos diferente. Déjenme pensar. Hasta aquí, Profe, entonces quiere que le salgan iguales, quiero o sea, de factorizar, ambos lados. quiero factorizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pues, según yo sale si en vez de sumar CF de C, lo resta. en vez de sumarlo, lo resto. ¿Y crees que eso, o sea, tal vez, o sea, sí puede ser, pero tampoco está quedando el otro, ¿no? O sea, porque fíjate, si hago lo que tú dices, ya me queda el X menos C, ¿no? Pero por ejemplo, el D, aquí me queda F de X menos F de C, ¿no? Y aquí cuando yo factorizo el F de D, no, que sería acá, ¿no? El C. Ah, pero es que este le afecta al C, ¿no? A ver, si le pongo aquí como dices S, cuando aquí factorizo me queda el X menos C, ¿no? Y aquí también. A ver, vamos a intentarlo. A ver. No estoy seguro de lo que dices, o sea, vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque no nada más es que me queden iguales, sino que además, cuando los factorice, me quede como una expresión como a la que quiero llegar, ¿no? Que es la que está aquí arriba, ¿no? Entonces ahí es donde
No estoy seguro, pero a ver, vamos a ver. Si lo ponemos como dices, a ver si podemos llegar a algo, ¿no? Entonces aquí, pues vamos a ver. Entonces este es el menos y este vas a ponerlo como azul. Pues voy a intentarlo, ¿no? Entonces aquí sería D por f de x menos f de c más, aquí factorizaría el f de c, entonces me va a quedar x menos c menor, y aquí factorizaría el f de d, me queda el x menos c, y aquí factorizaría ¿quién sería? El f de c, ¿no? Entonces aquí me queda, no, sería el c, ¿no? No puedo factorizar ese. Entonces aquí sería c multiplicado por f de x menos f de c. O sea, parece que en esa parte sí se arregló, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo factores que son comunes. Entonces simplemente los voy a poner todos del mismo lado. Entonces aquí sería f de c por x menos c menos f de d por x menos c. Y esto es menor que c por f de x menos f de c menos d por f de x menos f de c, ¿no? Entonces ya de aquí, o sea, ya los pues vamos factorizando. Entonces me queda x menos c que multiplica ¿quién? A f de c menos f de d. Y esto va a ser menor que, déjenme ver, aquí sería f de x menos f de c. Todo esto multiplicado por c menos d, ¿no? Y ahora finalmente, em, a ver, el c menos d sí es positivo porque la d estoy seguro que es más grande. El x menos c, la x era más grande, ¿no? Entonces este es un negativo, ¿sí? ¿O estoy diciendo algo raro? No, sí es negativo. Ajá, entonces cuando haga todos mis desarrollos, aquí se me va a invertir algo, ¿no? Entonces le va a quedar que f de x menos f de c, aquí le va a quedar entre el x menos c, ¿no? Este va a ser menor que f de c menos f de d entre c menos d, ¿no? Y x está entre c y d. A ver, ¿por qué pasa? O sea, aquí lo único que hice fue pasar dividiendo y pero tengo que mover al menor porque uno era menor que cero, que es el que está acá, ¿no? Entonces cuando termino me queda esta. A ver, déjenme ver. Es f de d. Ah, bueno, pero aquí está al revés, ¿no? Entonces f de x menos f de c entre x menos c tiene que ser el chiquito, ¿no? Ajá. Y el grande tiene que ser f de c. Aquí hay algo raro, ¿no? A ver. Ah, nada. No, no hay nada raro, ¿ya se dieron cuenta? O sea, lo que pasa es que aquí a esta toda la tendría que, o sea, para que me quede como allá, pues tendría que decir esto es igual a menos f de c menos f de d entre menos c menos d, ¿no? Pero pues esto es f de d. Esto, o sea, esto es lo mismo, este de acá es lo mismo que acá, ¿no? Pero esto es lo mismo que f de d menos f de c entre d menos c, ¿no? Entonces, pues, y este es el que necesitamos, ¿no? Que es el que está aquí arriba, ¿no? Entonces ya, ¿no? Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, si lo ponemos igualito de allá, sería f de d menos f de c entre d menos c es mayor que f de x menos f de c entre x menos c
si X está en el intervalo C, D, ¿no? Y la X fue arbitraria, ¿no? Entonces, si revisan la definición, por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que F es convexa en el intervalo A, B, ¿no? Y pues eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que les diría yo? Fíjense, esta es la prueba de A. La prueba de B es análoga. Y se deja de tarea moral, ¿no? Eso quiere decir que les puedo preguntar en el examen que demuestren que si la derivada es negativa, entonces la función es cóncava, ¿no? Es hacer pasos muy parecidos a estos, nada más que pues, o sea, es seguir esto, pero pues cambiando lo que se tenga que cambiar, ¿no? Pero básicamente es seguir la misma prueba. A lo mejor aquí no hay que sumarle el f de c por c, ¿no? A lo mejor hay que sumarle el df de d, ¿no? O el df de d a lo mejor, pero pues es muy parecida a la demostración. Realmente solo cambian, pues algunas cosas, ¿no? Pero la estructura en esencia es la misma, ¿vale? Entonces, pues no vale mucho la pena que la volvamos a hacer, dado que es la misma demostración, ¿no? ¿Están de acuerdo que es la misma o no están de acuerdo? ¿Qué opinas, John? ¿Es la misma? Es análoga, o sea, realmente no cambia nada, ¿vale? Sí, sí, así es. O sea, no pasa de que borres este y pongas A, ¿no? O borres este y pongas C. Así debería de salir, ¿vale? Eh, Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Digo, ya con eso vemos la parte teórica de la clase. Digo, ya es un buen ejercicio que ustedes hagan este. Digo, ya realmente habiendo hecho el inciso B solamente seguir unos pasos, ¿no? Y como repasar la prueba del otro. Entonces, con una FM negativa, no lo sé, tal vez sí, ¿no? Entonces, pues realmente, mm, pues es un buen problema, ¿no? Para que repasen la parte teórica. Entonces, vamos a ver un ejemplo para poder, aplicar esto que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, el ejemplo va así. Grafique la función f de x igual a 3x cuadrada sobre x cuadrada más 1, determinando, déjenme ver, ajá, va a poner, puedo hacer muchas cosas, pero no voy a hacer todas, ¿no? Aquí nada más determinar los intervalos donde es convexa y cóncava. Acuérdense que, o sea, de esta cosa podemos hacer un buen de cosas, ¿no? O sea, podemos obtener sus puntos críticos, podemos obtener sus máximos y mínimos, ¿no? Podemos decir cuándo es creciente y cuándo es decreciente, pero ahorita nada más me interesa, o sea, sí podemos sacar un buen de cosas, pero ahorita en el ejemplo solamente me interesa sacar dónde es convexa y dónde es cóncava. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar directamente
este teorema que acabamos de demostrar, ¿no? Entonces realmente no me interesa lo demás, pero se puede hacer, ¿no? Entonces nos vamos a ir directamente a la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, solución. Para esto, pues tengo que calcular la derivada, la primera, ¿no? Entonces, la primera derivada sería x cuadrada más 1 elevado al cuadrado por la derivada. Entonces, ahora sería la derivada del de arriba, que sería 6x por x cuadrada más 1 más la derivada de x cuadrada más 1, que es 2x, por 3x cuadrada, ¿no? Entonces aquí me queda 6x cúbica más 6x más, aquí sería 6x cúbica, ¿no? Entre x cuadrada más 1 al cuadrado. Y entonces esta derivada me queda como Profe, 2x. sería menos, ¿no? Con la fórmula de la Ah, derivada. sí, tienen razón. Aquí son menos, entonces está aún mejor porque se me va a cancelar, ¿no? También vamos a borrar esto de acá. Entonces aquí me queda menos, menos. Y aquí simplemente me va a quedar 6x entre x cuadrada más 1 al cuadrado, ¿no? Y entonces es mi primera derivada, ¿vale? Tanto la derivada es 6x entre x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Entonces esta es importante, ¿por qué? Porque a partir de aquí, pues vamos a volver a derivar y y vamos viendo qué onda con la derivada, ¿no? Entonces, pues vamos a derivar, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver. Entonces ahora derivamos segunda derivada, que sería derivar, esto sería x cuadrada más 1 a la 4 por la derivada del primero, que pues es 0, ¿no? Entonces ya no lo pongo. Me va a quedar un menos, que es el menos del segundo componente, que sería, ah, no, la derivada del de arriba no es 0, pensaba que era un 6. Entonces sí tiene derivada. Entonces la derivada del primero sería 6 por lo de abajo, que sería x cuadrada más 1 al cuadrado, menos la derivada de eso, que sería 2 por x cuadrada más 1 multiplicado por un 2x y esto multiplicado por un 6x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces esto queda, vamos a, pues yo creo que a desarrollarlo todo y ver si podemos simplificar un poquito la expresión, ¿no? Entonces esto es 6x cuadrada más, ay no, 6x a la 4, ¿no? Porque esto está como más feo de lo que parece, ¿no? Entonces sería más 12x cuadrada más 6, ¿no? Ajá. Menos, antes de hacer esto, pues vamos a hacer aunque sea el del medio, ¿no? Este es x cuadrada más 1, este sería 2 por 2, 4 por 6, 24, ¿no? Entonces vamos a quitarnos todos esos factores, poniendo el 24 afuera, ¿no? Y aquí simplemente me va a quedar un x cuadrada, ¿no? Entre x cuadrada más 1 elevado a la cuarta, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 6x a la cuarta más 12x al cuadrado más 6. Y aquí esta sí la puedo hacer de golpe, ¿no? Que sería menos 24x a la cuarta menos 24x cuadrada, ¿no? Entre x cuadrada más 1 elevado a la cuarta, ¿no? Aquí como que no me gusta por cómo quedó. Dejen de pensar, ¿eh? Puede factorizar x cuadrada más 1, pero desde el anterior. Ujú, sí.
Sí, lo que estaba pensando es justo eso, o sea, que no me conviene este, verlo tan así. De hecho, desde aquí, ¿no? Nos conviene hacerlo desde hasta acá. Sí, porque a lo mejor desarrollar así no nos simplifica tanto, entonces nos conviene desde aquí, ¿no? Entonces esto es x cuadrada, vamos a factorizar un x cuadrada más uno y entonces aquí me queda 6 por x cuadrada más uno menos 2 por 2x por 6x, ¿no? Entonces nos convenía más haberlo hecho desde acá. Y aquí me queda x cuadrada más uno elevado a la 4, ¿no? ¿Para qué? Para que se me cancele este con este. Y ya me quedo ahora sí a desarrollo de 6x cuadrada más 6 menos 2. A ver, sería 2 por 2, 4 por 6, 24. Sería un 24x cuadrada. Y aquí abajo ya simplemente me va a quedar x cuadrada más uno elevado al cubo, ¿no? Y aquí me va a quedar menos 18x cuadrada más 6 entre x cuadrada más uno elevado al cubo, ¿no? Ya creo que esa es la manera más rápido bueno, más simple, ¿no? Entonces la segunda derivada es menos 18x cuadrada más 6 entre x cuadrada más uno elevado al cubo, ¿vale? A ver, ¿cuándo es negativa y cuándo es positiva? Bueno, Siempre es negativo, ¿no? ¿siempre es negativa? Sí, ¿no? No, ¿sí? No, porque depende del de arriba, ¿no? O sea, si este factor no sobrepasa al 6, pues va a ser positiva, ¿no? Este que está aquí. Pero está elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cómo? No, pero este 6, o sea, o sea, si este de aquí no sobrepasa al 6, lo de arriba te queda positivo, ¿no? Y entonces te queda que la derivada es positiva. Si sí pasa al 6, entonces aquí es negativa, ¿no? ¿Ya viste? Vamos a, o sea, sí puede ser positiva y sí puede ser negativa en algunos valores. Un poquito lo que o sea, lo que tenemos que hacer ya en esta parte, pues es analizar justo eso, ¿no? Con alguna tabla o alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar, más o menos a poder hacer esto? Pues aquí, como dice John, podemos igualar a cero y como que eso nos va a dar una referencia de dónde va a cambiar de signo, ¿no? Entonces, igualemos a cero, ¿no? Vamos a igualar a cero. Y eso nos puede dar una idea de dónde podríamos poder demostrar que esto es positivo y negativo, aunque yo ya di una idea, ¿no? Pero esto nos puede ayudar también. Entonces, tendríamos que la derivada es cero, lo cual implicaría que cero es igual a menos 18x cuadrada más 6 entre x cuadrada más uno elevado al cubo. Pues simplemente despejo, ¿no? Pues ¿qué es lo que, o sea, justamente te das cuenta es lo que yo les digo, o sea, tiene que ver en cuando 18x cuadrada y 6 son iguales, ¿no? Entonces, esto es x cuadrada es igual a, aquí se va a hacer, es un tercio, ¿no? Y entonces, queda que esto pasa si x es más menos 1 sobre raíz de 3, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como que en 1 sobre raíz de 3, ¿por qué pasa multiplicando, no?
No es que solo lo de arriba no haya igualado, sino esto pasa multiplicando, pero pasa multiplicando a cero y por eso da cero, ¿no? ¿Vale? Entonces, y sí, como dice John, esto nunca es cero, entonces pues no pasa nada, ¿no? Cuando multiplico acá. Y entonces los valores a lo que llego son estos, ¿no? Que más o menos estos son los valores en donde va a haber posiblemente un cambio en el signo de la segunda derivada, ¿no? Entonces, esto sugiere, ¿no? Porque no lo hemos demostrado, o sea, esto sugiere que los intervalos serían, este, déjame pensar, serían menos infinito, coma, 1 sobre raíz de 3. El otro sería menos 1 sobre raíz de 3, coma 1 sobre raíz de 3. Y el otro sería 1 sobre raíz de 3, coma infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros pintamos la recta, nosotros estamos diciendo que hay dos puntos clave, ¿no? Uno que es el punto menos 1 sobre raíz de 3 y el otro que es el punto 1 sobre raíz de 3. Entonces esto lo que nos está diciendo es que cuando pasamos para acá algo le puede pasar al signo de la segunda derivada, igualmente cuando pasamos para acá, o sea, cuando pasamos por estos puntos, ¿no? Entonces, como que nos dice que aquí adentro debe de haber algo, algún signo, aquí también, ¿no? Como que aquí debe haber cambios. Entonces, por eso nos tenemos que fijar en esos tres intervalos, ¿vale? Muy ingenieril sería agarrar y evaluar la derivada en menos 1, evaluar la derivada en 0 y evaluar la derivada en 1, y con eso ya podríamos decir cuándo es positiva y cuándo es negativa, ¿no? Pero no vamos a hacer eso, aquí nunca vamos, o sea, no lo vamos a hacer de esa manera, sino que simplemente sí vamos a demostrar directamente en cada uno de los intervalos cómo es el signo de la derivada, ¿sale? Entonces vamos al caso cuando el x está entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces en este caso lo que tenemos es que x es menor que menos 1 sobre la raíz de 3, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer va a ser convertirlo a esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a multiplicar por un x cuadrada, ¿no? Entonces aquí nos queda... Bueno, más bien vamos a usar que la función x cuadrada es creciente, entonces me queda x cuadrada va a ser menor que un tercio, ¿no? Este... Y luego aquí voy a multiplicar por un 18. Entonces aquí me queda 18x cuadrada va a ser menor que 18 sobre 3, que sería 6. Ajá. Y luego multiplico por un menos, que entonces me queda que menos 6 es menor que menos 18x cuadrada. Y luego, ok, menos 6 es menor que menos 18 cuadrada. Tendría que sumar algo, pero ya se me olvidó. Ay, ¿dónde está? Tendría que sumar un 6, ¿no? Entonces esto implica que menos 18x cuadrada más 6 es mayor que 0, ¿no? Pues ya, ¿no? Porque lo de abajo realmente no me importa, lo de abajo siempre es positivo, que es el x cuadrada más 1 al cubo, ¿no? Entonces esto implica que la segunda derivada en x, que es en este caso, ¿qué? Es menos 18 sobre x cuadrada más 6 entre x cuadrada más 1 elevado al cubo, esto es positivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si x está de menos infinito a menos 1 sobre raíz de 3, entonces tenemos que la derivada es positiva. Y ahorita hacemos nuestra tabla, ¿no? Pero, pero ya demostramos que en ese caso sí es la derivada positiva, ¿no? Ahora, el otro caso es cuando el x está en menos 1 sobre raíz de 3, 1 raíz de 3, ¿no?
Y entonces en ese caso, lo que tenemos es que pues menos 1 sobre raíz de 3 es menor que x, menor que 1 sobre raíz de 3, ¿no? Entonces cuando sacamos el cuadrado se queda ahí en medio, ¿no? Entonces aquí tenemos que menos un tercio es menor que x cuadrada, menor que un tercio, ¿vale? Ahora, sumamos multiplicamos por un menos 18, ¿no? Entonces cuando multiplico por un menos 18, se me va a invertir todo esto y entonces me va a quedar menos 6 menor que menos 6 nada más. Ahí no hay ningún x. Entonces menos 6 menor que menos 18x cuadrada menor que 6, ¿no? ¿Vale? Y luego voy a sumar un 6. Y entonces, ¿qué me queda? A ver, aquí no me gustó algo. A ver. Profe, ¿no cuando eleva al cuadrado el signo del un tercio queda positivo? Tienes toda la razón. Sí, más bien aquí estoy haciendo algo que no está bien. Ajá. Aquí me tengo que tomar alguna que me convenga. Déjenme pensar. Es que aquí no puedo hacer eso que hice como tal. ¿Sale? A ver, déjenme ver. Aquí el X se queda entre estos dos, ¿no? Entonces, ahí es donde tengo un poquito de duda. Déjenme pensar. Ahí se tendría que tomar uno de los dos solamente, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, aquí es donde estoy yo haciendo algo extraño, ¿no? Este, a ver, déjenme pensar. Es que nosotros cuando hicimos, bueno, no sé si se acuerdan, pero valor absoluto, ¿pero el valor absoluto me servirá? Déjenme pensar, ¿eh? Sí, o sea, esto es lo mismo que también lo puedo poner en su forma reducida, como que el valor absoluto de esto es menor que uno sobre raíz de 3, ¿no? Pero es que de todas maneras ahí me tengo que fijar en casos aquí, ¿no? Pues yo creo. Pues sí, a ver. Ni modo. Ni modo, aquí sí vamos a tener que darle un trato especial, ¿no? A ver. Entonces, lo que tendríamos es que el valor absoluto de x es menor que uno sobre raíz de 3. ¿Sale? Ahora, sí vamos a hacer caso. Nada más que bueno, es caso de ¿no? Que es como un subcaso. Tendríamos que pensar que la x es positiva, ¿no? Positiva o cero, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que x es menor que uno sobre raíz de 3. Y como todo esto es positivo, entonces ahí me conviene y sí puedo decir que x cuadrada es menor que uno sobre 3, ¿no? Que es lo que teníamos hace rato. Y entonces, esto nos dice que menos 18, déjenme pensar que el menos 6 es menor que el menos 18x cuadrada. Y aquí le sumo el 6. Que sigue sin agradarme lo que pasa aquí, ¿eh? A ver, pero sí tendría que ser así. Entonces, 18 menos 6, pues sí queda así, ¿no? Entonces queda que menos 18x cuadrada más 6 es mayor que cero, ¿no? En el otro llegamos a que era mayor o menor que cero. Tal vez ese fue el que hicimos mal, porque aquí no veo mayor problema, ¿eh? Porque aquí va a implicar que la segunda derivada
y es positiva, ¿no? Ahí no veo ninguna bronca, pero aquí siento que a lo mejor nos equivocamos, ¿eh? Es que creo que sí hicimos algo mal, porque si decimos que x es menor que menos 1/raíz de 3, x puede ser -50 y al elevarlo al cuadrado se hace positivo y se hace más grande que 1/3. Sí, sí, lo que pasa es que aquí, acuérdense que fíjense, o sea, aquí lo que estoy ocupando es que si A es menor que B y C es menor que D, ¿no? Y entonces estoy diciendo que AC es menor que BD. Pero según yo, para que podamos aplicar esta de aquí, todos tienen que ser positivos, ¿no? ¿Se acuerdan? O ya eso es muy antiguo. Fíjense. Vamos a regresar a esa parte. Seguramente es por eso. Por ejemplo, es casi desde el principio, ¿no? De hecho, es antes que esto. Es en la clase 4, profe. El 5. Ahí. ¿Ya vieron? Tienen que ser positivos. Ahí es donde estamos, bueno, donde yo me estoy equivocando, ¿vale? Para poder hacer eso, sí lo puedo hacer, pero tienen que ser positivos, ¿sale? Entonces, este, ahí es donde está el tema, ¿no? Porque en el de ahorita, pues no hay ningún tema, ¿no? Ya ahorita lo pensé y ese sí tiene que ser positivo. Entonces, déjenme pensar cómo lo arreglamos aquí. Pues multiplicamos por un menos, ¿no? Antes de hacerlo. Entonces aquí me queda 1 sobre raíz de 3 es menor que menos x, ¿no? Y estos ya son positivos todos, ¿no? Entonces ahí me quedaría que 1/3 es menor que x cuadrada, ¿no? O sea, al revés. Y entonces nos queda al revés esta también, ¿no? 6 es menor que 18x cuadrada. Y entonces aquí nos queda, aquí. Aquí, ¿por qué multipliqué? No, aquí era 18 positivo, ¿no? Y luego aquí multiplico por el negativo y me queda al revés, ¿no? Me queda, me queda menos 18x cuadrada menor que menos 6. Y ya entonces me queda que esto es menor que 0, ¿no? Y esta de aquí es menor que 0. Ahí está. O sea, el detalle vino de que aquí yo es como si multiplicara por la misma igualdad, ¿no? Para llegar a esta, pero no lo puedo hacer porque estos son negativos, ¿no? Entonces cuando lo multiplica esta por un menos, esta sí le puedo aplicar este el teorema que vimos en clase porque ya todos son positivos, ¿no? O sea, al aplicárselo, ¡fum! Ya me quedó así, ¿sale? ¿De acuerdo? O sea, el problema ahí era ese, ¿sí? Entonces, y aquí nunca es 0, ¿no? Entonces está perfecto, ¿sale? Así queda ya la arreglé. Entonces aquí esta es negativa y entonces el signo de esta derivada es negativa, ¿vale? Ya nos regresamos al de acá, ¿no? Entonces x es positivo y si es 0 no pasa nada, ¿no? No, pues se sigue Yo respetando. Ajá, ¿qué sigo pasó? sin entender por qué hay que hacer casos ¿En en esta? eso. Sí. ¿Cómo lo harías tú sin casos? Pues una de las propiedades del valor absoluto es que si tienes valor absoluto de x y por fuera elevado al cuadrado, eso es igual a simplemente x al cuadrado, ¿no? Ujú, Sí la vimos esa, ¿no? sí. Bueno, no la vimos, pero es porque, o sea, sí se vale eso, ¿vale? También la podemos hacer así. Si quieres la hacemos así. O sea, tanto haciendo casos como no haciendo casos, vamos a llegar a lo mismo.
¿Sale? O sea, también la podemos hacer así. O sea, aquí tenemos esta y lo que podríamos decir es que esto implica que valor absoluto de x elevado al cuadrado es menor que un tercio, ¿no? Haciendo el mismo razonamiento que hicimos hace rato, ¿no? Y entonces esto implicaría que x cuadrada es menor que un tercio, porque estos son lo mismo. Y entonces, pues ya nada más multiplico por lo que quiero, ¿no? Que sería, menos 6 menor que menos 18x cuadrada. Y nada más aquí me queda que menos 18x cuadrada más 6 es positivo. Y ya con eso puedo decir que la derivada es positiva, ¿no? La segunda derivada. Entonces también en ese caso ya lo podemos ver así, ¿no? O sea, de cualquier manera vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero también sirve hacerlo como dices. Luego, el otro caso es cuando, ¿qué? Cuando x está en el intervalo 1 sobre raíz de 3 como infinito. Pero este caso es un poquito más directo. ¿Por qué? Porque en este caso 1 sobre raíz de 3 es menor que x y de estos son positivos, ¿no? Estamos en el caso, este, ¿cómo se puede decir? En el caso directo como el de como el de allá, llego a esta, luego multiplico por el 18 y llego a esta, luego multiplico por el menos y llego a esta, y luego sumo el 6 y llego a que menos 18x cuadrada más 6 es negativo, ¿no? Y entonces ya con eso digo que la derivada es negativa, ¿vale? Entonces ya tenemos todo, ya nada más tenemos que hacer nuestra tablita, ¿no? Entonces ahí está la tablita. Vamos a poner, ay güey, me quedó mucho acá. No, pero ahora no la hizo del color. Entonces ahí está esta tablita. ¿Y qué más? A ver, ponemos nuestra tabla. Necesito dividirla en 3 partes, ¿no? ¿Vale? Y vamos a poner una última que sería la que va aquí abajo, ¿no? Entonces, tenemos que los intervalos son menos infinito, menos 1 sobre raíz de 3. El otro intervalo es menos 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y el otro intervalo es 1 sobre raíz de 3, infinito, ¿no? Entonces vimos que en este caso el signo de la segunda derivada es negativo, en este caso el signo de la derivada es positivo, y en este caso el signo de la segunda derivada es negativo, ¿no? Entonces aquí lo que podemos decir es que la función es, ¿qué? Cóncava. Aquí que es convexa. Y aquí que es cóncava, ¿no? Ahora, déjenme pongo una última para que quede mejor, porque digo, a lo mejor, les digo, si lo ponen así, pues no se acuerdan cuál es cóncava y cuál es convexa, ¿no? Entonces, lo podemos poner aquí abajo, ¿no? Pues acuérdense que convexa, ¿hacia dónde es? Hacia arriba, ¿no? Entonces aquí es cóncava hacia arriba. Y aquí es cóncava hacia abajo. Igual acá, ¿no? Y ya, con eso nos quitamos de problemas, ¿no? Entonces, pues ahí está el ejercicio, ¿no? Realmente no estoy diciendo nada, por ejemplo, no estoy diciendo, por ejemplo, los puntos donde la segunda derivada se anuló. No estoy diciendo si son máximos, si son mínimos. ¿Podrían ser máximos y mínimos? Pregunta.
A ver, John, ¿podrían ser máximos o mínimos en x igual a 1 sobre raíz de 3? Si es constante solamente, ¿no? ¿O cómo? Si es constante. No, porque si es constante no puede ser ni cóncava ni convexa, ¿no? No, porque para que sean máximos o mínimos tiene que ser mayor que cero o menor que cero. No, Pero no puede ser cero. esa es la Y primera derivada, ¿no? no, Ajá, la segunda derivada te da eso, el criterio. ajá, por el criterio de la segunda tiene que ser o mayor que cero o menor que cero. Pero en esos puntos, en -1 sobre raíz de 3 y en 1 sobre raíz de 3 es cero. Entonces, pues no puede ser ni máximo ni mínimo en esos puntos. Bueno, sí puede ser, ¿no? Porque el teorema no habla de eso. O sea, solamente habla cuando es menor que cero o mayor que cero. Este, pues fíjense, o sea, realmente, fíjense que estaría, vamos a pensar en un máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función iría decreciendo y podría ser cóncava hacia abajo, ¿no? La podríamos poner así, ¿no? Entonces, va como decreciendo, ¿no? Y luego dice que es convexa, ¿no? ¿No podría pasar algo así? O sea, aquí pasó de ser, aquí era decreciente y pasó a ser creciente, ¿no? Entonces es cóncava y convexa, ¿no? Pero ahí los derivados a la primera no existe, ¿no? Bueno, algo así se ve en el dibujo. La primera derivada no existe, sí, algo así se ve. Exacto. Entonces fíjense. O sea, lo único que quiero decir aquí es que en este problema lo único que hicimos, ¿no? Fue definir, ¿cómo se dice? Una manera de detectar cómo es, ¿no? Si es cóncava o cóncava, este, hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Entonces, eh, realmente no va a pasar, ¿no? O sea, para que realmente, ¿cómo les puedo decir? Esto que estamos haciendo aquí tiene el objetivo de cuando ya nosotros ya detectamos todos los máximos y todos los mínimos, ¿vale? O sea, ¿cómo les, o sea, hagan de cuenta que lo que sucede es, ustedes detectan todos los máximos y mínimos. Eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, la pregunta que les acabo de hacer no es relevante por la situación de que nosotros no vamos a hacer esto en esencia. Para los máximos y mínimos, primero vamos a hacer lo que ya sabemos. ¿Están de acuerdo? Pero hay otros puntos, ¿no? Hay otros puntos. Y para esos otros puntos vamos a hacer esto. ¿Sale? Entonces, la cuestión es, por lo que estamos viendo, pareciera que si hay un punto aquí que donde hay un cambio de concavidad, no puede, la función como que, de hecho, como que por esencia de la derivada, no debería de haber un máximo aquí, ¿sale? Ni debería de haber un mínimo acá. ¿Por qué? Porque como que estoy forzando mi dibujo a que tenga que ser algo como esto, ¿no? Entonces, al hacer eso, como que estoy anulando la pendiente, no sé si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, estos puntos no deberían de ser ni máximos ni mínimos, y podríamos tratar de demostrar que no, pero acuérdense que este no es el sentido, ¿no? O sea, el sentido es, yo ya puedo detectar todos los máximos y los mínimos, entonces no me interesa la segunda derivada más que para a lo mejor determinar si es un mínimo o eres un máximo, valuando en el punto. Pero no me interesa esta tabla para esto, porque para esto yo ya sé, ¿no? Para lo que me va a interesar esta tabla es para definir los puntos que no he podido definir todavía, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces tengo puntos, puedo tener un punto en donde la derivada sea cero, ¿no?
y que este no sea ni un máximo ni un mínimo. Entonces realmente para lo que me interesa esto es para cuando haya un cambio, ¿no? Y poder determinar ese cambio, que son los puntos que nos hacen falta, ¿no? Entonces, más que relacionarlo con máximos y mínimos, lo que nos va a permitir es poder identificar los puntos que nos hacen falta, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer una definición, ¿vale? O sea, aquí como tal en el ejercicio lo único que hicimos fue aplicar el teorema, ¿no? Que hicimos aquí arriba a un problema práctico de cómo podemos ver la concavidad de una función en términos de la derivada, y aquí ya dijimos todo lo que podemos decir en términos de concavidad, ¿no? Pero realmente lo que queremos hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a definir lo siguiente, definición. Entonces, sea C, f de C, un punto en la gráfica de f de x, donde f es derivable, ¿no? Entonces, C, f de C se llama punto de inflexión de la gráfica si la gráfica cambia de cóncava a convexa o viceversa, ¿no? ¿Sale? O sea, los puntos en donde hay un cambio de concavidad. Aquí ese es el punto. O sea, nosotros aquí, a ver, nosotros aquí justamente tenemos dos puntos de inflexión. El punto x igual a 1 sobre raíz de 3, bueno, menos, y el punto x igual a 1 sobre raíz de 3, ¿sale? Realmente, no sé qué tanto valga la pena demostrarlo. A lo mejor no les digo, no lo ponemos en un ejercicio o una cuestión así. No existen puntos máximos que sean de inflexión a la vez, ¿sale? Entonces, realmente solo vamos a poder encontrar tres tipos de puntos: un máximo, un mínimo o puntos de inflexión, ¿sale? No va a haber otros tipos de puntos, pero ahí ya sería como meternos más un poquito a detalles más finos que no sé qué tanto valga la pena. ¿Por qué? Porque a final de cuentas cuando tienes un problema, ¿no? Que es como una función así, pues vas a poder identificar todo, ¿no? Vas a poder encontrar máximo, vas a poder encontrar mínimo y vas a poder, y los que no sean, vas a poder hacer un análisis de concavidad para ver si es un punto de inflexión o no. Entonces, realmente, ¿cómo les puedo decir? Pues no vale tanto la pena, mm, no vale tanto la pena como hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente con estos, o sea, con estos criterios que acabamos de definir, ¿no? El de la primera, el de la segunda y que detecta la concavidad, ya podemos discriminar todos los tipos de puntos con la derivada, ¿no? Y nunca va a pasar que un máximo sea un punto de inflexión y que un mínimo sea un punto de inflexión, pero habría que probarlo, ¿no? No sé, no sé si valga la pena probarlo en la tarea o en el examen, no lo sé.
En la tarea más que en el examen, ¿no? Eso ya es algo que tendría yo que pensarlo, ¿no? O sea, porque en la práctica eso no va a ser tan importante, ¿vale? Pero es una cosa que se podría plantear, ¿no? Entonces, con esto pues terminamos realmente bueno, y antes de terminar, si nos vamos al ejemplo anterior, entonces, si, si regresamos al anterior, al ejemplo anterior, x igual a 1 sobre raíz de 3, ¿no? Y x igual a menos 1 sobre raíz de 3 son puntos de inflexión, ¿sale? ¿De acuerdo? Y podríamos saber un poquito más cómo es la gráfica si calculamos la primera derivada y vemos dónde es creciente y dónde es decreciente, ¿no? O sea, si hacemos eso, podemos saber bien cómo va esto, ¿no? Aquí les digo, nada más detectamos puntos de inflexión, este, pero aquí podríamos saber desde la primera derivada, ¿dónde está? Aquí está, podríamos haber obtenido lo que son máximos y mínimos, ¿no? Que en este caso en la primera derivada como que el máximo, dejen de ver, es en x igual a 0, ¿no? ¿Ya vieron? Ahora lo que podemos, por ejemplo, si sacamos la derivada en x o sea, si vemos el x igual a 0, ya podríamos saber que ahí no hay, este, en x igual a 0 es un mínimo o un máximo forzosamente, ¿no? Es un mínimo, profe. Ok, sí, o sea, podemos ver más cuentas y ver que es un mínimo, pero ya simplemente de ver que no cayó dentro de los cambios de concavidad, ya podemos determinar que eso es forzosamente un máximo o un mínimo, ¿no? O sea, sin hacer ninguna cuenta, simplemente, ya sabiendo cómo son los cambios de concavidad. Y entonces fíjense que si uno obtiene los puntos críticos, no es suficiente para saber el comportamiento de la derivada. ¿Por qué? Porque si yo en simplemente hubiera hecho los puntos críticos, ¿no? este, no sabría cómo es o sea, por ejemplo, aquí yo nada más detectaría un punto, ¿están de acuerdo? No detectaría estos puntos de acá, ¿sale? ¿Por qué? Porque el procedimiento normal se supone que es derivas ¿no? Y te salen unos 5 puntos. Y a lo mejor 3 son máximos y mínimos y los otros 2 son puntos de inflexión. Pero no sé si se están dando cuenta, pero hay puntos de inflexión que no se detectan con la primera derivada, ¿no? O sea, para detectar todos los puntos de inflexión tengo forzosamente que sacar la segunda derivada y ver dónde pueden estar los puntos críticos, pero de la primera derivada, no de la función, ¿sale? Eso es una observación importante, o sea, dentro de los puntos, o sea, los puntos críticos puede haber puntos que sean de inflexión, pero no son todos los puntos de inflexión. Para poder detectar todos los puntos de inflexión, forzosamente deben de calcular los puntos críticos de la segunda derivada, ¿sale? Y aquí se ve en este ejemplo clarísimo porque aquí simplemente nos fijaríamos en x igual a 0, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos un mínimo. Pero eso no implica que la función no tenga puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones. Ya, si nosotros obtenemos los puntos críticos de una función, ya podemos discriminarlos entre máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿sale? Pero no olvidar que para poder definir todos los puntos de inflexión no basta hacer la primera derivada, sino nos tenemos que fijar en la segunda derivada donde se anula para poder obtener todos los puntos de inflexión, ¿sale?
así lo tenían pensado en la prepa, más o menos, o sí dije algo nuevo. Bueno, Pues yo eso no lo vi en la prepa. ¿qué no viste en la prepa? Puntos de inflexión. Ok. Sí, o sea, la observación importante es, si quieren graficar bien la función, no solamente, o sea, por ejemplo, si ustedes derivan, ¿no? Y ya clasifican todos los puntos críticos, no han acabado, ¿sale? Esa es la observación. O sea, tienen que forzosamente derivar 2 veces para ver si no existen algunos otros puntos de inflexión, donde la derivada no esté, pues no se esté anulando, ¿no? Y entonces, sí necesitan volverlo a, ¿cómo se puede decir? O sea, sí necesitan volverla a calcular, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este no se detectó, ¿no? O sea, en este, ¿dónde está el 1 sobre raíz de 3 aquí? ¿Eh? Entonces, esa sería la observación importante, ¿no? Que la derivada no es capaz de detectar todos los cambios de concavidad, ¿no? La primera, solo detecta algunos, ¿vale? Entonces, no se vayan a ir con eso. Si no hay segunda derivada, no cambia. No necesariamente, si no hay segunda derivada, entonces no tienes una manera o sea, no tienes un criterio para poder decir si cambia o no, ¿vale? Ahí sería un poco Profe, entonces, ¿qué dijo que hacía la primera derivada? O sea, la segunda derivada nos da los puntos de inflexión, ¿no? ¿Y la primera qué hacía? te da los puntos críticos, pero dentro de los puntos críticos puede haber máximos, mínimos y puntos de inflexión, ¿no? La cosa es, no todos los puntos de inflexión los vas a obtener de la primera derivada. O sea, puede que obtengas uno, ninguno o dos, ¿no? Pero no los vas a obtener todos, sino que, no sé, a lo mejor, o sea, no sé, a lo mejor piensa que tu ejemplo tiene 5 puntos de inflexión y 2 mínimos, ¿no? Entonces con la derivada a lo mejor obtienes 2 mínimos y un punto de inflexión, ¿no? Pero a lo mejor te van a hacer falta puntos de inflexión que tú no vas a ver con la primera derivada, ¿no? Este, sí, y sobre lo que dice John, pues no, o sea, si no tienes segunda derivada, entonces no tienes un criterio, ¿no? O sea, sería tanto como decir, este, todas las funciones crecientes tienen que tener derivada, ¿no? Pues no, o sea, por supuesto que podemos tener una función creciente y no depender de la derivada para eso, ¿no? Lo mismo en la parte de la concavidad, ¿no? O sea, no tienen que, depender de que sea derivable, pero pues sí lo es si te da un criterio para poderlo dar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí la clase.